¿Qué nos impide de vender bien sin ser vendedor? Soy Amadeo Bernardo, soy científico y durante más de 40 años he estado investigando cómo desarrollar la salud mental y física, garantizando la realización personal y el placer de vivir. Con las conclusiones de esta investigación con base científica y práctica, creé el método Yamadori. Empezando nuestra conversación, ¿qué nos impide vender bien sin ser vendedor? Esta es una pregunta interesante, ¿no? Cuando se trata de ser un vendedor, es común que cuando se habla sobre eso, alguien diga que en verdad siempre vendemos. Vendimos nuestras necesidades desde que éramos bebés. Cuando lloramos de hambre, cuando sentimos algo de dolor o inconformidad, incluso también lloramos para llamar la atención de nuestros padres. Y a lo largo de la vida, vendemos ideas, estamos influyendo en los pensamientos de los demás, es decir, siempre estamos proponiendo que alguien compre algunas de nuestras ideas. Es muy común escuchar que esa persona nació para vender. Una cosa especial, esa persona nació para vender. Solo míralo y ya puedes ver. Con otros, aunque pocos, no parecen vendedores, pero logran tener buenos resultados de ventas. También escuchamos que es una actividad muy difícil y agotadora, que requiere mucho esfuerzo y determinación, un gran coraje y motivación, autoestima. Estas declaraciones provienen de varias personas que nos llevan a la creencia limitante de la dificultad de vender mucho. Con todo esto, muchos de nosotros pensamos que no hemos nacido para vender, porque escuchamos que para vender tendremos que tener la actitud de un vendedor. ¿Cómo no sabemos cómo lograr esta actitud? Se nos hace creer que no somos buenos para ser un buen vendedor. Esto es muy frustrante. ¿Estás de acuerdo conmigo? Otro problema. Eso es que al buscar cursos de ventas, encontramos muchos de ellos que nos enseñan técnicas de ventas muy eficientes, sea para ventas personales y en persona o por internet. La mayoría de ellos son muy buenos. Incluso nos muestran los pasos de ventas con mayor o menor detalle y, en general, nos dicen mucho sobre la importancia de mantener una fuerte motivación. Y con eso vamos obteniendo buenos conocimientos en ventas. Y la dificultad continúa, aunque obteniendo buenos conocimientos. Al escuchar a las personas que se consideran maestros en ventas y que muestran sus maravillosos resultados, pocos, al final de los cursos, consiguen modificar fuertemente los resultados que han estado obteniendo. ¿No es así? Mirando a este lado, podemos ver que hemos adquirido el conocimiento, pero aún nos falta la actitud
de un vendedor. Entonces, ¿qué nos impide de vender bien? Uno de los puntos es cuál es el valor social del vendedor. Lo que observamos es que un vendedor es bien valorado cuando trabaja en una empresa que tiene una imagen buena y conocida, o si es un vendedor técnico especializado, en cuyo caso es valorado por su especialización y no por ser vendedor. Sin esto, a menudo es muy difícil ser bien valorado e incluso es difícil cuando te presentas socialmente a otras empresas y a otras personas. En Brasil, para muchos, ser vendedor parece ser una actividad para aquellos que tienen poca capacitación profesional. Y por esa razón, muchos se presentan diciendo que trabajan en el área comercial. No dicen que son vendedores, dicen que trabajan en la área comercial, evitando decir que son vendedores. El ser humano tiene lo que podemos llamar de reacción natural de autoconservación y en situaciones como esta, sentimos que nos afecta emocionalmente, nos afecta nuestra propia imagen. Un otro aspecto a considerar es que la cultura occidental, en particular, apreciamos mucho los aspectos y pensamientos negativos. Valoramos las derrotas más do que las victorias. Comentamos e informamos lo que parece negativo sin enfatizar el positivo. Ejemplificando, podemos decir que se ve eso en los periódicos, en las religiones. Siempre se tiene la prevalencia de valorar los pensamientos, noticias y todo que es negativo. No se mira para lo positivo. Poco se hace eso. Entonces, esto ha provocado un rasgo cultural de pensamiento y sentimientos negativos, fortaleciendo aún más la actitud natural de autoconservación de su propia imagen. Por otro lado, aunque aprendemos técnicas de ventas eficientes, no podemos convertirnos en vendedores que vendan bien y fácilmente. ¿Por qué es eso? Cuando vemos un vendedor exitoso, nos damos cuenta de que tiene una actitud típica y una fuerte autoestima. Siempre se dice que tienes que tener autoestima fuerte. Pero ¿cómo se hace eso? Mirando hacia adentro, podemos ver que no fuimos entrenados para tener ese tipo de actitud. Es decir, tenemos creencias limitantes que dificultan el desarrollo de actitudes que nos llevan a ser ganador. En ventas también. No solamente en muchos aspectos de la vida, pero en ventas también, y fuertemente en ventas. Hasta ahora, hemos verificado que además de conocer la ruta lógica de una venta, necesitamos desarrollar también otros aspectos, tales como estado de ánimo fuerte, constante, autoestima elevada, prevalencia de pensamientos positivos, corregir pensamientos sobre las posibilidades de vender, corrigiendo creencias limitantes y adquirir actitud típica del vendedor. Pero, ¿cómo se hace para tener una actitud fuerte?
es decir, crear una actitud típica de vendedor. Y para empezar todo, ¿qué es una actitud? Una actitud, cuando se mira más cerca, es un conjunto de hábitos coherentes entre sí que nos llevan, sin un pensamiento racional, a tener actitudes, o sea, reacciones compatibles o no con una situación dada. ¿No es así? Hábitos nos llevan a la actitud. No tenemos racionalidad en las actitudes. Simplemente las demostramos. Esto significa que la actitud es igual a un conjunto de hábitos. En este punto, tenemos una primera respuesta importante, ¿no es así? Necesitamos adquirir hábitos que nos permitan desarrollar y mantener estado de ánimo fuerte y constante, fuerte autoestima, prevalencia de pensamientos positivos, corregir pensamientos sobre las posibilidades de ventas, corrigiendo creencias limitantes, actitud típica del vendedor como consecuencia de hábitos específicos. En pocas palabras, podemos decir que lo que nos impide de vender y vender bien viene dado por un conjunto de hábitos básicos que debemos tener para eso. Cuando intentamos aprender sobre ventas, los métodos llevan a pensar que necesitamos tener un buen desempeño en ventas y aprendemos que es necesario creer. Es necesario creer, por ejemplo, y criar empatía. Es una palabra que es muy fácil de se pronunciar, pero no es tan fácil de demostrar. Empatía con los clientes. Esta es una característica que en la vida desarrollamos positivamente con algunas personas, pero automáticamente. Y con otras no. Y con eso identificamos que todos tenemos cierta dificultad para empatizar con alguien. En algunos cursos de ventas son fornecidas algunas maneras para facilitar ese proceso de empatía. Pero se tiene que estar recordando de hacerlos para que ocurra. ¿No sería mejor que si tendríamos a tener naturalmente esos hábitos, esos comportamientos? También nos dicen que es necesario comprender las necesidades del cliente, así como tener conocimiento de nuestro producto o servicio que estamos vendiendo. Esto es bastante lógico y debe ser parte de una preparación importante. ¿Qué hace que alguien tenga atributos como estos? Ante esta pregunta nos llevan al mismo punto, la necesidad de adquirir hábitos que conduzcan a estos atributos. Hábitos que le permiten ejercer el papel de vendedor sin sentirse emocionalmente afectado. También es necesario descubrir el placer de contribuir a resultados positivos en la vida de los clientes. Con todo esto, podremos eliminar las barreras y vender bien, incluso sin ser vendedor. Si tenemos los comportamientos ciertos, las actitudes ciertas serán decorrentes de eso. Y tendremos el suceso esperado. Ahora llegamos al punto
en que la cuestión está colocada. Para ser alguien que hace muchas ventas, naturalmente, sin ser vendedor, tenemos que desarrollar hábitos específicos como discutido hasta ahora. Entonces, creo que es un momento para que nosotros hablemos un poco sobre la contribución del método Yamadori aplicado al área de ventas y para crear un vendedor exitoso. También capaz de aprovechar eficientemente las técnicas de ventas existentes. El método Yamadori consiste en más de 60, casi 70 ejercicios y herramientas que se pueden aprovechar en conjunto con y utilizarlas adquiriendo esos comportamientos decorrentes de esos ejercicios. Se puede utilizar para las ventas, para crear la actitud de vendedor, incluso para desarrollar la fuerza de influenciación psicoenergética sobre las personas que tendrán interés y necesidad de nuestros productos o servicios. Para eso también en el método existe la técnica de Danjuró de interpretar. Fue creada para el teatro, pero puede ser utilizada para el proceso de ventas. Entonces, aplicada a las ventas, junto con las herramientas que conducen a los hábitos discutidos anteriormente, hasta ahora, completa esta imagen permitiéndole vender bien sin ser un vendedor. Creo que yo he demostrado que cualquiera de nosotros puede vender bien sin ser vendedor, ¿no? Eso era lo que yo quería demostrar. Gracias.